A continuación, proyección empresarial. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Proyección Empresarial. Un espacio para el diálogo empresarial en la voz de la Universidad UTE. Proyección Empresarial. Bienvenidos a Proyección Empresarial. Este es un espacio creado por la Universidad UTE para abordar temas sociales, culturales y empresariales. El día de hoy hablaremos sobre la racionalidad limitada en el uso de las tarjetas de crédito. Para tratar este tema hemos invitado al protagonista de este paper, el economista Byron Villagómez, quien a través de la revista de la Universidad UTE lanzó esta publicación. Bienvenido, economista, a este su programa. Muchas gracias, Carolina. Le reitero mi saludo también a la Universidad UTE por esta también cooperación con este importante medio de comunicación y muchas gracias por la entrevista. Economista, empecemos por hablar sobre la importancia de la contribución de la cartera de consumo en el índice de morosidad. ¿Por qué llama tanto la atención? Sí, si nosotros le vemos de manera macroeconómica al país, vemos que durante los últimos años ha habido liquidez en la economía nacional por varias razones. El precio del petróleo, remesas de los migrantes, la dolarización también ha dado estabilidad, a pesar de los problemas económicos por todos conocidos. Y entonces la banca privada en especial, abrió de manera muy agresiva las líneas de crédito. Desde el anterior gobierno podríamos decir que se incentivó mucho el crédito de consumo. Entonces, dentro del crédito de consumo de las instituciones financieras hay un rubro que se llama el crédito de tarjetas de crédito. Y este crédito de tarjetas de crédito subió de manera bastante importante durante los últimos 11 años. Y ahora cuando uno revisa las estadísticas de la Superintendencia de Bancos, se da cuenta que el tipo de cartera que presenta mayor nivel de morosidad es el de cartera de consumo y específicamente el de cartera dado por las tarjetas de crédito. Y eso sí debe preocupar a la sociedad, porque esto causa problemas no solo a las instituciones financieras, sino sobre todo a los mismos consumidores. ¿Qué es lo que pasa con estos productos denominados avances de efectivo, tarjetas de crédito? ¿Se las está otorgando muy fácilmente? ¿No hay una regularización del caso? Exactamente, Carolina. Este es un tema extremadamente grave, yo diría, y que lastimosamente las autoridades y otros medios de comunicación no le están dando la importancia del caso. Ante esta apertura indiscriminada del crédito por propia motivación del anterior gobierno que tenía mucho incentivo en incrementar el consumo, los bancos a través de las emisoras de tarjetas de crédito empezaron a otorgar, en primer lugar, una asignación de tarjetas de crédito indiscriminada, sin asignar ninguna calificación de riesgo a ninguno de los potenciales tenedores de estas tarjetas. Entonces se dio lo que en Estados Unidos se llama a los que daban créditos sin garantías en la última crisis inmobiliaria, les llamaron los ninis. Ni estudiaban ni trabajaban. Y en Estados Unidos justificaban esto porque decían, como este es el sueño americano, la economía más grande del mundo, démosle nomás crédito de vivienda porque ya mismo han de encontrar trabajo. Acá pasó lo mismo o casi lo mismo. Simplemente no sabemos cómo, entiendo que ahora se está queriendo regularizar esto a través de los medios de control. Se encontraban bases de datos las instituciones financieras y empezaban a invitar a todo el mundo a recibir sus tarjetas de crédito. Tengan o no tengan trabajo, tengan o no tengan garantías, sin hacer un trabajo más prolijo. Entonces, claro, uno aparentemente diría que bueno, se está democratizando el crédito. El problema es que los créditos hay que pagarlos con unas tasas de interés.
Y entonces se dio una entrega indiscriminada de tarjetas de crédito. Y unido a estos, se incentiva mucho este producto que se llama el avance de efectivo. Ni siquiera le llaman crédito. Avance de efectivo parecería ser como que es un avance del propio dinero del consumidor, y es un crédito. Y cuando le dan el avance de efectivo, absolutamente todas las tarjetas de crédito no te exigen ni garantías, ni bienes, ni garantías de otros consumidores, sino solo ven que tengas tu tarjeta de crédito y te dan este avance. Y ni siquiera te especifican las condiciones financieras por las cuales tú vas a tener que devolver ese capital y los intereses sobre todo. Y en este sentido, ¿por qué usted llama a este concepto muy importante de la racionalidad limitada que tiene el consumidor, que tiene este agente económico? ¿A qué se refiere con esto? Exactamente. En el año 2017 gana el Premio Nobel de Economía Richard Thaler, un gran economista que se especializó en analizar temas de lo que actualmente se llama la economía del comportamiento, el Behavioral Economics. Lo que quiere decir esta nueva visión de la economía es que la economía no funciona bajo la idea del agente representativo, es decir, que los agentes económicos no tenemos una racionalidad ilimitada, que tomamos decisiones lógicas, coherentes, y que tenemos toda la información a nuestro alcance y que somos analíticos. Todo lo contrario. Los seres humanos tenemos una racionalidad limitada y nos dejamos llevar por los impulsos, por la publicidad, por la heurística o la costumbre. Y en este sentido, los medios de comunicación se prestan para dar publicidad indiscriminada, donde nos hacen ver que el consumo nos va a hacer felices, pero no nos hacen caer en cuenta que hay que pagar las deudas, tasas de interés altas, y que de pronto no tenemos capacidad de pago. Y entonces lo que dice la teoría económica de Richard Thaler y otros grandes pensadores que están atrás de él, es que debe haber un poco más de control, comenzando con el autocontrol del propio consumidor, pero también debe mejorarse la regulación y el control, vuelvo a repetir, de las instituciones financieras y en especial sobre las tarjetas de crédito. Llegamos a un nuevo concepto que se denomina la corresponsabilidad, porque todos somos corresponsables, tanto las entidades financieras como el Estado y también nosotros como consumidores. Exactamente. Es decir, cuando te otorgan la tarjeta de crédito, las entidades financieras se te acercan, te buscan, te llaman y te ofrecen. El cliente puede decidir aceptar o no aceptar en función de su propia perspectiva de su vida. Los que aceptan tienen la responsabilidad de que están aceptando un producto que es muy peligroso. Pero también la entidad financiera también tiene que ser corresponsable por entregar este producto que puede ser muy peligroso una vez que se le otorga. Entonces, cuando el cliente cae en morosidad, la institución también debe ser corresponsable en este sentido. Y entonces usted podrá decir, entonces la institución también debería pagar el crédito del consumidor. No, no me refiero a eso. Lo que me refiero es que debe haber un precontrol antes de darle la tarjeta de crédito, antes de darle el avance de efectivo. Una evaluación del riesgo. Debe haber una evaluación del riesgo y también debe reformarse, disculpe que ya vaya a un tema muy concreto, debe reformarse la ley del consumidor que sí existe en el Ecuador, pero que tiene que ser mejorada esa ley para ayudar al consumidor. Nuestra ley no soslaya términos legales ni habla de, por ejemplo, plazos para que el consumidor pueda pensar si va a optar por este crédito, si va a asumir este compromiso o no lo va a hacer. Caso que sí pasa en Chile, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Como estamos partiendo de una base científica basada en experimentación que da estos resultados, que es justamente el aporte de Richard Thaler, Premio Nobel de Economía, es decir, que hay una base científica sobre la cual las entidades de control, el legislador, podría tomar en cuenta y adoptar ciertos mecanismos que en una economía de mercado como es la de Chile, también nos daría bien a nosotros, por darle solamente dos ejemplos. El primero, que cuando un consumidor va a hacer el uso de la tarjeta de crédito o va a aceptar o a solicitar un avance de efectivo, la entidad financiera o el comercio que le va a vender el bien y sabiendo que va a pagar con la tarjeta, le dice, señor, usted tiene un margen de espera de 2 días. Entonces, el consumidor va a tener 2 días para pensar bien si quiere incurrir en esa compra por sobre cierto nivel de dinero
o el avance de efectivo para que consulte, averigüe, se pregunte a sí mismo, como se dice coloquialmente, consulte con la almohada para ver si realmente él quiere comprar ese bien. También la entidad financiera debe darle en un papelito todas las condiciones financieras por las cuales se compromete cuando adquiere el bien o recibe el avance de efectivo, para que él piense, analice y reflexione. 2 días es lo que establece Chile. Aquí también podríamos establecer un tiempo para que el cliente piense, reflexione, racionalice sus decisiones. En segundo lugar, como específicamente en el tema del avance de efectivo, que en realidad es un crédito, normalmente cuando las entidades financieras dan crédito productivo, de consumo en general, microcrédito, vivienda, le piden requisitos, le piden bienes para dejar en garantía, le piden un garante, le especifican las condiciones financieras, le piden el rol de pagos, es decir, para ver la capacidad de pago especialmente. En el tema del avance de efectivo no le piden absolutamente nada. Entonces tenemos que volver, si es que este producto, la superintendencia de bancos, si es que lo toma en serio, lo va a revisar, que sea una nueva línea de crédito como las otras, con los requisitos y la calificación de riesgo del cliente. De esta manera, la entidad financiera también evita el cliente que caiga en morosidad, y el cliente también evita entrar en un problema con la entidad financiera. Es un tema que nos beneficia a todos. Pero la realidad es que un considerable número de personas ya han caído en la morosidad. Ya se les ha iniciado una instrucción legal de parte de la Superintendencia de Bancos, de parte de las instituciones financieras. ¿Cuál es la situación de ellos? Sí, mire, qué importante que es su pregunta, Carolina. En el estudio que nosotros hicimos en la Universidad UTE, es que a más de unos experimentos que realizamos, hicimos encuestas a personas que habían obtenido estos avances de efectivo en algunas instituciones financieras del Ecuador y que habían caído en morosidad. Y entonces observamos otro problema que existe. Como las entidades financieras dan el avance de efectivo sin pedirles garantías, entonces optan por cuando entra en morosidad del cliente, entran por una primera estrategia, que es una estrategia prelegal, que implica atosigar, atormentar por todos los medios posibles: teléfono, internet, WhatsApp, redes sociales, visitas, de mañana, tarde y noche, feriados, todos los días, de una manera que se implica una persecución al cliente. Claro, cayó en morosidad, pero estamos en un país democrático, hay legalidad, y entonces deberían entrar en un tema legal. Entonces, el segundo paso es que, como las entidades financieras saben que es un crédito que no ha sido debidamente estructurado con las garantías del caso, el tema de la demanda legal lo dejan para después de 1 o 2 años. Y luego recién emprendan en la demanda legal, lo cual, como entra en un juicio ordinario, demora su tiempo. Pero no solo eso, es lo que nos decían los señores entrevistados, de que tenían morosidad, que al mismo tiempo que la entidad financiera ya le demanda, pero después de 1 o 2 años que entró en morosidad, al mismo tiempo sigue la persecución prelegal, que eso atenta a los derechos individuales de los consumidores. Eso también debería legislarse en la ley del consumidor. Ahora, tercer punto, es tan alta la tasa de interés que se cobra a quienes obtienen el avance de efectivo, que en un año, exactamente alrededor de un año, solamente por intereses ya se ha duplicado el valor de la deuda del cliente. Entonces el cliente moroso nos decía: pero vean, señores, me dieron un avance de efectivo de $5,000. Al año ya estoy debiendo 10,000, 5,000 por el capital que me prestaron y 5,000 por intereses de mora, multas, comisiones, etc. Entonces, de una deuda que era inicialmente de 5 horas, la duplicaron. Entonces la entidad financiera está ganando, porque va a seguirle un juicio y le va a pedir que le devuelva el capital más de estos gigantescos intereses. Entonces ese también es otro problema, el problema también muy estructural. Las tasas de interés que se cobran a los consumidores que optan por un avance de efectivo son las más altas que existen y están al nivel del microcrédito minorista, las más altas que existen ahorita en el Ecuador. Eso también debe cambiar. Debe haber alguien que norme y que trate de que esas tasas de interés sean acordes al nivel de riesgo, obviamente, para hacer una calificación de riesgo, pero acorde también al otro tipo de tasas de interés que son más bajas. ¿Podría darse con un proyecto de ley a la Asamblea?
y de ahí la entidad ejecutora sería la Superintendencia de Bancos. Exactamente. Es decir, estamos trabajando en la UTE tratando de crear lo que se llamaría el Observatorio del Consumidor, porque vemos que el consumidor en estos temas de las tarjetas de crédito está solo. Y entonces lo que queremos nosotros como entidad académica, en la medida de nuestras posibilidades, es de elaborar un pequeño proyecto y un poquito de motivación para quienes son el organismo competente, que sería la Asamblea Nacional, haga reformas a la ley del consumidor, pero que realmente ayuden al consumidor y de paso también van a ayudar a las mismas instituciones financieras. Y en tal sentido, estos espacios que usted muy gentilmente y muy inteligentemente nos da o me da la oportunidad de compartir, deberían multiplicarse, porque esto va a ser algo que va a beneficiar a la sociedad en su conjunto. Justamente usted habló de los observatorios, los laboratorios que se están llevando a cabo en la UTE en materia de microeconomía. Coméntenos cómo fue el estudio que llevaron a cabo junto a su grupo de estudiantes para dilucidar, para clarificar cuál es la situación del comportamiento de nosotros como compradores. Exactamente, muchas gracias. Como le digo, Carolina, Richard Thaler, un estudioso de la economía del comportamiento que ganó el Premio Nobel de Economía recién hace un año atrás, él hizo muchos experimentos vinculados con la realidad de Estados Unidos. Entonces lo que hicimos nosotros es tratar de replicar algunos de esos experimentos a la realidad de nosotros los ecuatorianos y concretamente con nuestros jóvenes de nuestra universidad que muy prestos quisieron también colaborar. Y entonces hicimos 3 experimentos para demostrar que los seres humanos tenemos una racionalidad limitada, es decir, que no tomamos decisiones óptimas, no siempre, y que nos dejamos llevar por la moda, la costumbre, el instinto, la vanidad, el impulso. Entonces, nosotros establecimos 2 grupos de estudiantes que no conocían del experimento, obviamente. Entonces, en un grupo, en una sala de trabajo, les presentamos unas preguntas respecto a unos productos. Entonces, zapatos de marca, terno, pantalón, shorts, cosas que les gusta a los jóvenes. Y entonces, sin más ni más, les preguntamos a este grupo de estudiantes, sin ningún estímulo externo, cuál sería el precio que ellos creen que podrían pagar por estos productos en el mercado en general, sin especificar el lugar específico, nada en particular. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar? Y a renglón seguido les preguntamos cuál sería el precio máximo que estarían dispuestos a pagar si es que alguno de estos productos les gusta o realmente les gusta. Entonces esto en microeconomía se llama obviamente el precio de mercado y el otro es el precio de reserva, el precio máximo que un consumidor estaría dispuesto a pagar. Bueno, entonces con este pequeño experimento tabulamos los resultados y lo dejamos a un lado. Luego el otro grupo, que no sabía nada del anterior, obviamente, lo que hicimos fue en el mismo salón donde hicimos el primer experimento, le llenamos los alrededores, también en la pantalla del Infocus, del proyector, de tarjetas de crédito, de publicidad de tarjetas de crédito, de varias tarjetas de crédito que funcionan aquí en el Ecuador. Entonces, propagandas en video, carteles, papelógrafos. Y cuando los chicos ingresaron al salón, les indicamos, no hagan caso a este tema externo que es algo para otra actividad, que no tiene nada que ver con lo que ustedes van a hacer. O sea, no hagan caso, simplemente no han podido sacar estos elementos que están externos, pero que no les va a afectar a ustedes. Entonces se sentaron en el salón y les hicimos exactamente la misma pregunta con los mismos productos, exactamente los mismos productos. Y les preguntamos, ¿cuánto ustedes creen que vale cada uno de estos productos? Como ya le había dicho, zapatos deportivos, shorts, terno, un bolso. Y en segundo lugar les preguntamos cuál sería el precio máximo que estarían dispuestos a pagar por alguno o algunos productos que les guste realmente. Entonces el precio de mercado y el precio de reserva. Luego tabulamos los resultados. Y oh sorpresa, mi estimada Carolina, cuando tabulamos los resultados, estos nos arrojaron la siguiente novedad, que en el grupo de jóvenes que habían tenido el estímulo que nosotros les dijimos que no hagan caso, pero que tenían un estímulo indirecto, externo, de las tarjetas de crédito, mire lo que pasó. Pusieron precios
entre un 15 y un 18% más altos a los precios que pusieron los jóvenes que no tenían el estímulo visual de las tarjetas de crédito. Es decir, los consumidores sabemos que vamos a gastar más utilizando la tarjeta de crédito y aún así lo hacemos. Exactamente. Ese es el tema que llegamos a establecer. Y ahí está una de las explicaciones de esta racionalidad limitada. Porque al final de cuentas la tarjeta de crédito es un medio de pago. Y el dinero obviamente es un medio de pago. La tarjeta de crédito usted la puede pagar en efectivo si es que es un crédito corriente o diferido. Pero de todas maneras es un medio para pagar. Y entonces, en términos de mercado, no tiene por qué haber la diferenciación de que si pago con tarjeta el producto es más caro o si pago en efectivo el producto es más caro. Debería ser un precio de mercado, porque así debe ser la defensa del consumidor. El vendedor tiene que ver cómo se arregla para con el emisor de la tarjeta de crédito poder mantener un mismo precio al consumidor. Pero ¿sabe lo que es lo grave? Que el consumidor, el mismo consumidor, se condiciona a que cuando va a pagar con una tarjeta de crédito va a estar dispuesto a pagar más. Y entonces este es un condicionamiento que viene de los mismos medios de comunicación y sobre todo de la publicidad. Entonces esta publicidad engañosa, yo no digo que se elimine la publicidad, pero la engañosa sí. Entonces te hace ver que con el uso de las tarjetas de crédito alcanzas un estatus mejor, un estatus de consumo mejor. Y para lo cual tienes que asumir ese nuevo rol y estar dispuesto a pagar más con la tarjeta. Claro, esto no te dice la propaganda, pero el consumidor como que lo asume de esa manera. Y entonces aquí viene el efecto, como usted bien dice, que el consumidor está dispuesto a pagar más al usar un medio de pago que usar otro medio de pago, lo cual no es racional. Porque si fuera racional, el consumidor en primer lugar debería preferir pagar en efectivo. Y en segundo lugar, debería exigir que si va a pagar con tarjeta, le cobren lo mismo. Y no caer en el jueguito de que pago más porque pago con la tarjeta. Y esto justamente nos lleva a inferir que pasa lo mismo con el avance de efectivo. Entonces el consumidor que acepta el avance de efectivo, que en definitiva es un crédito, ya está dispuesto a pagar más por intereses y comisiones que lo que pagaría por un crédito normal cuando acepta el avance de efectivo. Y esto es un abuso que se está cometiendo con el consumidor, aprovechando su racionalidad limitada. Y ahora entonces, ¿cómo se llevaría a cabo una práctica de finanzas éticas? Teniendo mercadólogos, publicistas, gente de comunicación, ¿cómo llegamos a la práctica real de finanzas éticas? Exacto. Mire, muy buena su pregunta. La idea obviamente es que de ninguna manera se está pensando en menoscabar el trabajo tan importante que hacen en el ámbito académico las carreras de marketing, ¿verdad? O de mercadotecnia. Simplemente lo que estamos hablando, como usted bien lo dice, de que apliquemos lo que se llaman las finanzas éticas, un comportamiento ético. Entonces, la publicidad debe tener una información completa. Es decir, cuando están dando una publicidad para incentivar a comprar con tarjeta de crédito, al igual que pasa, por ejemplo, con el tema de los cigarrillos, deberían indicar al final de la publicidad: cliente, tome en cuenta que el sobreendeudamiento puede causar su quiebra, para crear una reflexión en el consumidor, simplemente. Y en segundo lugar, también indicar: cliente, averigüe bien las condiciones financieras con las cuales usted va a asumir esta compra con tarjeta de crédito. Cliente, averigüe bien las condiciones financieras con las cuales usted va a aceptar el avance de efectivo. Y entonces, propender a que el cliente sepa en lo que se compromete y la entidad financiera sepa que está haciendo un trabajo con ética con el consumidor. Listo, economista. Le agradezco su visita a su programa. Espero volverlo a invitar en una nueva ocasión. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su sintonía. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Proyección Empresarial.
un espacio para el diálogo empresarial en la voz de la Universidad UTE. Proyección empresarial.